Un patrón, lo digo tanto en modelo como un patrón persona en el cielo, en los dos sentidos lo digo, los respeto mucho, pero yo creo que habemos quienes pensamos que nuestro único patrón es la luz, sin que sea una persona, sin que tenga conciencia, sin que tenga voluntad y sin tener la mezquindad de compararlo con deseos, debilidades, impulsos y emociones humanas. La luz no es eso. La luz incluso no tiene palabra, no hay forma de clasificarla, solo es. Por lo tanto, amigos, habíamos dicho en el programa pasado que nosotros tendemos a definir, a interpretar, a conceptualizar la fenomenología que existe a nuestro alrededor. Y esa conceptualización que hacemos del mundo nos lleva obviamente a la limitación y a la fragmentación del conocimiento. El conocimiento tampoco es que te aprendas de memoria fórmulas, frases, refranes, doctrinas, religiones, etcétera, anécdotas de memoria. En eso no consiste el conocimiento. El conocimiento consiste en una vivencia constante de conexión, en una especie de éxtasis que te tiene todo el tiempo conectado con todos los cuerpos, objetos, animales, elementos que existen en tu entorno. Es decir, en una conexión radial, no umbilical, unidireccional. Es decir, la conexión solo no es a través de un cable, es a través de cada poro de tu ser. Esa es la verdadera conexión, donde tú también, al estar platicando con personas en tu entorno, puedes estar teniendo una visión esférica, una percepción esférica. Por lo tanto, para que tú puedas tener una noción clara de tener una plática correcta, una vida correcta en relación a la realidad, que la realidad también podríamos aquí decir que es relativa, porque la realidad es relativa en relación al sujeto que está definiéndola o la está contemplando. Por lo tanto, tampoco la realidad puede sujetarse a una definición. Cuando tú llegas a estas conclusiones, es que no dices que te lo dijo un autor o que lo leíste en un libro. La realidad es vivir el presente sin tener nada de prisa. Es decir, no te acongoja moverte hacia la izquierda, hacia la derecha, pararte, darle un zape a tu compañero de lado, bullear a alguien, comprar un refresco. No, es otra trascendencia muy diferente que está colgada, sujeta a una limitante llamada materia. Y esa materia tiene que irse junto contigo a la experiencia de la conexión para que cada átomo de tu piel vibre en luz y con ello evitar la conexión con la carne y a través de eso las enfermedades. ¿Cómo puedo hacerle yo? Me decía una alumna, y por eso quiero abrir el tema, me decía una alumna: ayer murió un sobrinito mío que tenía 8 años. Yo le pedí muchas veces a Dios, me decía ella llorando, hace poco, me decía llorando, le pedía: Padre, no te lo lleves, Señor, no te lo lleves. Me dice: yo soy cristiana, y se lo pedí llorando, sufriendo mucho, y él se fue, y antes de irse me dijo: ¿por qué sufres? Yo no sufro, yo ya me voy. Tenía 8 años el niño. Qué interesante, ¿no? Entonces tú te has de preguntar: ¿qué le digo? Pues a alguno le diría: resignación es la voluntad de Dios. Algunos dirían eso. Otros dirían: sé fuerte, ten consuelo, ya pasará. Otros dirán: las heridas de la muerte de un familiar son heridas que nunca se cierran. Cicatrizan, pero siempre las llevamos con nosotros. Ahora, ¿qué dice la conexión en luz? ¿Qué dice la metafísica pura? Y esto es lo que te debe de interesar. Si tú quieres, vamos a compararnos con focos y con centrales de luz real en la Tierra. Vamos a suponer que tú eres un foco de 40 watts y la luz, la central de donde sale esa emisión
de luz para todos vibra en 10,000 millones de watts. Por eso es que la luz necesita centrales o transformadores que vayan demodulando la intensidad de esos watts para que lleguen a ti. Pero ¿qué pasa si yo como ser humano estoy triste, sufriendo, estoy acongojado, estoy estresado, no duermo? Tu foco, en lugar de ser de 40, ahora es de 20. ¿Qué tengo que hacer para subir mi emisión? ¿Qué tengo que hacer? Primer respuesta. Cuando tú le hablas a un foco de 100 watts, teniendo 40, el foco es 100 watts, por más que te ame, por más que quiera mandarte luz, no te va a llegar. ¿Por qué no te va a llegar? Porque no piensa el foco no piensa. Y no dice, ay, pobrecito, mejor sí le envío. No, no te va a enviar nada, porque la luz no piensa, no define. La luz da. La luz no admite carencia alguna, es totalidad. Por lo tanto, tú tienes que, a través de restringir tus emociones, restringir tus deseos y hacer el esfuerzo de doblegar esa capa de ocultamiento que está en una otredad, en una alteridad llamada ego, llamada intelecto, puedas tú frenar, relajar tu cuerpo. Hay técnicas, una de ellas, relaja tu cuerpo, respira, y cuando respires, sienta que entran a tu cuerpo puntitos de luz. Son puntitos de luz. Los hindús le llaman prana. Y dicen que cuando respiras esa luz o ese prana, estás pranificando tu interior. Es decir, estás haciendo que tu cuerpo se relaje y se llene de luz. Entonces, de ser de 40 watts, a través de esta pequeña técnica que te doy, empiezas a ensanchar la posibilidad de tu foco, de tu energía, y sube ahora a 100 watts. Pero vamos a otra respuesta. ¿Cómo puedo hacerle también para que mi cuerpo, mi ser, mi voluntad, mi deseo y mi ego se dobleguen ante la práctica diaria de actividades que tengo a chaleco? Me levanto de esta forma, me visto de esta forma, voy a desayunar de esta forma, camino de esta forma, me salgo de esta forma, me voy a mi escuela o a tu trabajo, voy y estoy en esos lugares y me comporto de esta, de la otra y de aquella manera cuando voy a mi escuela. Soy el bufón del salón y no puedo romper mi máscara porque la he traído cargando y según yo me ha dado éxito. O soy el que bulea, o soy el que se queda callado, o soy el que juega el papel de víctima, o soy el victimizador, etc. Todos tenemos roles, diría la profecía celestine. Tenemos roles que tenemos que ir rompiendo y dándonos cuenta y tomando conciencia como directores de una obra llamada la vida, y tú como director teatral, examinando al personaje llamado tú, examinándote tú como director de esa obra, y tú tienes el poder, porque eres el director, de darle a tu personaje preferido en la vida el papel que tú quieras. Si quieres, modifica el guión, le haces cortes, adaptaciones y cambias el guión. Y además le exiges a tu actor que lo viva. Estas técnicas que yo he aprendido a lo largo de mi vida ayudan a una cosa fundamental para subir esa luz, esa energía y canalizarla a una conexión superior, de mayor trascendencia. Porque recuerda, la carne por sí sola no sirve de nada. Nos los advirtieron desde Saulo de Tarso. No sirven de nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que respetar mi carne. Tengo que respetar el templo donde está encerrada la luz, que cuando naces te dan una nalgada y dicen, dio a luz. ¿Tú crees que el dar a luz es porque antes estabas en la oscuridad? Sí, y en los dos casos, en el caso material y en el caso espiritual, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando naces, sales a la luz. Y entonces te dan la gran oportunidad de retornar a la luz.
Y desde ese entonces empieza tu esfuerzo y tu camino de regreso a la fuente primigenia, al principio de los principios, del cual tú saliste para poder trascender. Pero la ley que hay en este planeta es una y la tienes que empezar a recordar, no a aprender. Porque recuerda, no venimos a aprender, venimos a recordar. Entonces, ¿qué tienes que hacer en este caso? Tienes que tomar plena conciencia de que esa trascendencia está en función a la conciencia plena de tus limitaciones. Entonces, hermanos, estamos hablando entonces de una lucha constante, de un esfuerzo constante, de romper esquemas. Ahora se unen, ahora convergen, ahora se trenza la jalá, dirían los cabalistas, trenzamos la jalá para sacar una definición más lineal. Estamos hablando entonces que al conjugar ambos aspectos de tomar conciencia, de respirar y de romper los esquemas, a través de haberte dado cuenta qué papel o qué rol juegas en el escenario del mundo y en la obra llamada la vida, y tú como director y conductor y guionista y dramaturgo de esa obra, dale a tu personaje, al que más amas, que eres tú, el mejor papel. Entonces, habíamos dicho que primero toma conciencia de cómo te levantas, cómo te vas, cómo trabajas, cómo regresas, cómo te acuestas, cómo duermes, cómo tratas a los demás, qué máscaras traes puestas. Y esas máscaras te las tienes que quitar cuando estás en la soledad. Y es por eso que mucha gente que está en la soledad no se aguanta a sí mismo. Hay personas que dicen, yo no puedo estar solo, yo no puedo comer solo, yo no puedo estar tantito en mi cuarto solo, necesito la compañía de alguien. ¿Por qué? Porque no se toleran a sí mismos, no saben convivir consigo mismo, no se saben escupir sus verdades y no saben aceptarlas, que es una forma natural de evolucionar. Amigos, vámonos al segundo corte. En unos momentos regresamos aquí y vamos ahora a decir qué pasa cuando rompemos los esquemas. Regresamos, amigos.